Muy buenas tardes y bienvenidos a Fooders On Live, un espacio dedicado para compartir conocimiento, perspectiva y visión del hoy y del futuro de la industria alimentaria. Mi nombre es Ileana Acuña y estaré el día de hoy acompañándolos como moderadora de esta charla titulada Bioprospección, potencial antioxidante y antimicrobiano para los alimentos. Muchas gracias a todos por su presencia. ¿Todavía hay en la naturaleza riquezas escondidas para la innovación de la industria alimentaria? Esta es una pregunta muy importante que abordaremos el día de hoy a través de un concepto conocido como bioprospección. Para hablar más acerca de esto, nos acompañará el doctor Jesús Fernando Ayala. El doctor Jesús Fernando Ayala es un doctor en ciencias, es profesor investigador de laboratorio, profesor investigador titular en el Laboratorio de Tecnologías Emergentes en el CIAD. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y es un experto en tejidos vegetales como fuente de sustancias antioxidantes, antimicrobianas y saborizantes. Además, es un miembro muy valioso del CIAD, ya que ha sido director de una gran cantidad de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Cuenta con más de 90 publicaciones en revistas indexadas a JCR y además ha sido acreedor a distintos premios en el Reino Unido y en Estados Unidos por sus aportaciones a la ciencia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, doctor. Muy bien, gracias. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Nos da mucho gusto contar con su presencia, su participación y sabemos que será una plática muy enriquecedora para nuestra audiencia. Muchísimas gracias primero por la presentación, Ileana, y a Fooders por la invitación a través de Nidia Valenzuela. Les agradezco mucho la consideración y el tiempo para escucharme un poquito de lo que hacemos en el laboratorio. Perfecto. Muchas gracias a usted, doctor. Y antes de comenzar con la presentación, me gustaría comentarle a nuestra audiencia que puede compartir sus dudas acerca del tema y comentarios, ya sea en el chat de la transmisión o puede mandar un correo a nuestro correo de contacto que es contacto@foodersthrive.com. Al final de la presentación estaremos respondiendo sus dudas. Doctor, le cedo la palabra para su presentación. Muchas gracias, Ileana. Bueno, pues vamos a comenzar a platicarles un poquito de lo que hacemos en el laboratorio en el CIAD. Sí, el CIAD es un centro de investigación, el nombre completo es en alimentación y desarrollo, de ahí las siglas. Somos un centro público que depende directamente del Consejo Nacional de Ciencia. Dentro del CIAD, yo trabajo en la coordinación de tecnología de alimentos de origen vegetal. Ahí estamos en el laboratorio de tecnologías emergentes y el tema del que les voy a platicar un poquito pues abarca pues casi todo el desarrollo de los trabajos que realizamos en el laboratorio, ¿no? En las cuestiones de buscar en las plantas, en hongos también, a veces en algunos microorganismos, pues la fuente de sustancias que puedan ser utilizadas para la industria de alimentos. En este caso, pues les voy a hablar en específico de lo que hacemos buscando antioxidantes y antimicrobianos, ¿sí? Entonces, dentro de los estudios que hacemos, normalmente esa línea de investigación pues se basa en buscar compuestos que estén en las plantas. Normalmente los compuestos que hemos encontrado que son muy activos, ya sea también así con esas dos propiedades que nos atañen hoy, que es los antioxidantes y los antimicrobianos, pues tenemos a los compuestos fenólicos, terpenos y compuestos azufrados. Muchos de ellos están, les digo, en diferentes plantas, incluso muchas de esas plantas que consumimos, pues nosotros tenemos dentro de nuestra dieta algunos de estos compuestos. ¿Okay? Entonces también estos compuestos se han utilizado mucho en la industria alimentaria, les digo, como algún ingrediente, principalmente por las propiedades de sabor y olor que tienen algunos de ellos, como los terpenos y los azufrados. Pero durante los estudios que se han realizado dentro de estas propiedades, también han surgido otras que son las de capacidad antimicrobiana, antiviral,
y antioxidante. Un ejemplo muy claro de cómo se pueden extraer algunas de estas sustancias, les traje este esquema para mostrarlo porque hoy en día está muy de moda algunos de los compuestos que se extraen de plantas, como son los aceites esenciales, y un método pues muy sencillo, voy a tratar de explicarlo así, para extraer estos compuestos, es como se puede ver en este diagrama. Aquí lo que vemos en esta parte son como los tejidos de las plantas o de las flores también que se pueden extraer. Ahí los compuestos son colocados debajo de un recipiente con agua hirviendo. Esa agua hirviendo pues suelta vapor y el vapor pasa a través de las hojas. Entonces los compuestos que son volátiles por el calor se volatilizan y pasan junto con el vapor de agua y se pueden separar, ¿sí? Al enfriarlos. Al enfriar ese vapor que arrastra los compuestos de las plantas, nosotros podemos luego separarlos y obtener lo que son diversos compuestos por sus propiedades. En el caso de los aceites esenciales, pues se separan por la densidad. Los que se van formando el aceite se ponen en la parte de arriba del separador que utilizamos, y en los de abajo se van los compuestos que son solubles en el agua. Entonces el objetivo de la plática pues es resaltarles las propiedades que tienen estos compuestos, ¿no? Y sobre todo su presencia ya en lo que es la industria de alimentos. No son nada nuevo, como les he comentado. Sin embargo, su uso se está poniendo un poco más de moda, y también con mucho más conocimiento científico que se ha generado. Muchos productos que se encuentran en el mercado ya tienen algunos de estos compuestos y se anuncian de esa manera, ¿sí? De que son compuestos que tienen una menor cantidad de conservadores sintéticos. ¿Por qué? Porque se logra reducir los conservadores sintéticos agregando una sustancia que es una sustancia natural, ¿sí? Y que normalmente a veces solo se declara como un ingrediente más, porque es una sustancia que ya se ha consumido antes y ahora se le ha encontrado otra propiedad. Entonces no se lista en ocasiones como un conservador como tal, ¿sí? Aunque también ya hay algunas empresas que están empezando a sacar algunas ventajas de estas propiedades, ¿sí? Entonces, estos son algunos ejemplos de algunas aplicaciones ya comerciales que se hacen de algunos extractos como los que les voy a platicar hoy. Entonces, ya los alimentos son vendidos con esta etiqueta, ¿no? De conservadores naturales. Y esto es solo por ponerles un ejemplo. Hay muchas otras más compañías que están sacando este tipo de productos y están aprovechando este nicho de mercado que está surgiendo. Entonces, en ese panorama les voy a estar explicando las propiedades y los usos, y sobre todo también mucho de lo que sustenta el uso de estas sustancias en el mercado ya de una manera más práctica. Es todo este conocimiento que se hace en los laboratorios de cómo funcionan, ¿sí? Y el impacto que tienen en los alimentos, ¿sí? En este punto les voy a hablar un poquito, ¿no? de lo que son esas propiedades que tienen. Okay. Lo que hacemos en el laboratorio normalmente para estudiar hacer esto que se llama bioprospección, que es como una exploración de las propiedades que tienen las plantas. También hacemos con algunos hongos. Normalmente estos son algunos de los pasos que hacemos. Primero tenemos la fuente de dónde vamos a obtener esos compuestos. Esos compuestos
Algunos los hemos estudiado de residuos agroindustriales, ¿sí? Algunas cáscaras, algunas semillas de frutas y de hortalizas también que son procesadas. Y por ejemplo, en el mango, que no se utiliza ni la cáscara ni la semilla. Entonces nosotros empezamos a explorar qué hay en esos tejidos que se empiezan pues a desperdiciar, ¿no? Porque no tienen un uso más allá de desperdiciarlos si bien les va, pues se van a compostajes o como alimentos para ganado, algunos de ellos. También pues hay plantas medicinales que hemos estudiado. Muchas de estas plantas medicinales incluso pues se han usado desde siempre, ¿no? Hay conocimiento muy antiguo que existe de que, tómate un té de fulanita cosa porque si te duele el estómago, o tienes algún dolor en la garganta, tómate este té. Entonces se sabía que esa planta al tomarse como té pues funcionaba, entonces ahí es donde empezaron a hacerse estudios para ver qué compuestos había. Y otras plantas aromáticas también que utilizamos como sazonadores en la cocina, entonces también se han explorado. Y también ahora algunos estudios con hongos, hemos realizado algunos hongos comestibles y no comestibles también, porque muchas veces les digo, también en este caso pues les voy a hablar de aplicaciones en alimentos, pero también puede haber aplicaciones en otro tipo de industrias, como son la industria farmacéutica, la industria de cosméticos también. Sí, entonces los métodos de extracción pues pueden variar dependiendo de las propiedades de los compuestos que estemos buscando. ¿Sí? Entonces normalmente cuando estudiamos alguna fuente, pues tenemos que leer bastante para ver qué es lo que se ha estudiado antes y qué tipo de compuestos podemos encontrar ahí. ¿Okay? Entonces, dependiendo del tipo de compuestos, pues va a ser la tecnología de extracción, algunas técnicas de extracción que tienen que hacerse para que sea más rentable también. Y las propiedades que tengan esos compuestos, pues también se pueden estudiar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, en este caso les digo, pues las antimicrobianas, donde hacemos algunos estudios como si tienen propiedades para inhibir el crecimiento de algunas bacterias patógenas para humanos. En este caso, pues el problema que representan las bacterias para la industria de alimentos pueden ser con dos tipos de impacto. Uno es que esas bacterias puedan enfermar a la persona que consuma el alimento. Ahí es donde decimos que hay que asegurar la inocuidad, que ese alimento sea inocuo. Pero hay bacterias que no son dañinas para la salud humana, pero sí dañan la calidad del alimento. Ahí es donde nosotros llamamos que esas bacterias son deteriorativas, ¿sí? También algunos hongos que normalmente son deteriorativos para la calidad del alimento. Algunos virus también, ¿no? Que pueden causar enfermedad, ya sea por ejemplo, en algunos vegetales, en algunas frutas. En algunas plantas también, en la agricultura, pero también hay algunos virus que pueden causar enfermedades para el ser humano, entonces también se estudian esas propiedades. Y desde el punto de vista antioxidante, se consideran dos tipos de acercamiento al hacer los estudios, es decir, el antioxidante para evitar la rancidez o la oxidación en un alimento. Ese es desde el punto de vista de calidad. Pero la otra está, de hecho, muy de moda también, que el antioxidante se empieza a considerar desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Que puede inhibir el crecimiento de algunas células cancerosas, de algunos tipos de cáncer. Entonces, evitar la inflamación de algunos tejidos también. Y algo que viene ya de paquete con la mayoría de los compuestos derivados de plantas, de los compuestos naturales, es que tienen un sabor y un olor característico. Entonces, a veces se puede aprovechar esa ventaja también, ¿sí? Porque a veces los sabores y los olores que presenta son agradables.
y se puede combinar con ciertos alimentos de una manera que es aceptable para el consumidor. Y en ocasiones, pues no es así. En ocasiones ese sabor es demasiado intenso. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar con otras técnicas como la encapsulación, por ejemplo, para enmascarar los olores y los sabores también. Bueno, entonces dentro de las actividades, estas en general son las que estudiamos. Dentro de en lo antimicrobiano hemos estado ahondando también un poco, no solo en que puedan inhibir el crecimiento de los microorganismos, sino que en ocasiones hemos visto que una respuesta de los compuestos derivados de plantas es que no matan a los microorganismos, sino lo que hacen es los hacen menos infecciosos, es decir, menos virulentos, es decir, no tienen la capacidad, están vivos, pero no tienen la capacidad de causar una enfermedad para los humanos. Entonces, ya que tenemos esta actividad más o menos ubicada, pues vemos el alimento en el que se tiene que aplicar y sobre todo considerando las propiedades que hemos evaluado antes, pues se pueden hacer aplicaciones diferentes, como aplicaciones si el compuesto y el alimento son acuosos, por ejemplo, buscar que haya una afinidad en la solubilidad, es decir, que se disuelva bien ese compuesto. Algunos compuestos son volátiles, es decir, se pueden aplicar como vapores también. Algunos los aplicamos en recubrimientos comestibles, se le llama, que es como, un ejemplo podría ser como una cera, como la que se le pone a las manzanas, a los pepinos, y que ahí se pueda agregar el compuesto de la planta y utilizarlo para cubrir. Algunos quesos también son cubiertos con estas capas, ¿no?, protectoras que se les llama recubrimientos comestibles. Y también a veces, considerando esto que hablábamos, ¿no?, que hay que encapsularlos, pues se pueden aplicar en forma de cápsulas. Y ya que aplicamos, pues hay que ver que es para ver la respuesta en el alimento. La respuesta en el alimento, pues, la tenemos que ver porque puede haber algo diferente a lo que se observó en los estudios in vitro que se hacen para caracterizar. Es decir, a lo mejor las dosis no son iguales, entonces tenemos que verlas. Y también la respuesta puede ser, a veces es incluso más acentuada, es decir, es más intensa la actividad cuando se aplica el alimento, otras veces no. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, hay que hacer estos estudios. Y sobre todo, en ocasiones puede haber efectos secundarios, les llamamos. Esos efectos secundarios puede ser que sean benéficos o que no sean tan benéficos. Entonces, ahí hay que poder conocerlos para ver cómo optimizamos. Entonces, este acercamiento general es un poco lo que hacemos en el laboratorio. En ocasiones, no es esta la secuencia, ¿no? Entonces, que se sigue, es decir, no primero empezamos a estudiar, sino que a veces tenemos lo que es el alimento, que tiene algún problema, ya sea que, este alimento se deteriora por hongos, o este alimento tiene posibilidades de tener algunos virus o algunas bacterias, ¿sí?, que comprometen su inocuidad, o este alimento se enrancia, pues vamos a buscar dentro de los compuestos o que ya existen caracterizados, algo que pueda utilizarse. ¿Okay? Entonces, así puede variar dependiendo la intención que se tiene, ¿no? Pues esta diapositiva es nada más para recordarles, esto no es nada nuevo. Las propiedades de las plantas tienen muchos años que se han estudiado, que las hemos aprovechado para el beneficio humano. Mucho de este conocimiento, les digo, es antiguo, entonces es solo empezar a darle como el rigor científico de cómo funcionan, si funcionan. Antes de que surgiera la revolución industrial, era muy popular el uso de algunas de estas plantas, pero cuando llegó la revolución industrial empezó a hacerse un cambio,
¿sí? A tratar de que muchas de las moléculas que se encontraban en los tejidos de las plantas, de los hongos, pues pudieran sintetizarse, ¿no? En una fábrica para tener mayores volúmenes, para tener una mayor pureza también, porque en una planta pues vienen muchos otros compuestos, entonces si hacía ya en la fábrica, pues ahí ya se podía utilizar esto. Pero posteriormente pasamos a lo que es la revolución verde, en la cual todavía estamos transitando, ¿no? Entonces, que es utilizar algunos acercamientos biotecnológicos para poder utilizar los compuestos nuevamente de fuentes naturales, pero optimizando su producción y su pureza también, e incluso a veces su actividad. Estas demandas, pues, les digo, no solo son por parte de la industria, ¿sí? Y diferentes tipos de industrias, les digo, pueden ser las de farmacéuticos o las de alimentos también. Entonces, algunos organismos internacionales y gubernamentales, pues también empiezan ya a regular lo que son las certificaciones de que los alimentos sean tratados con este tipo de sustancias. Sí, entonces aquí hay algunas certificaciones para poder hacer pues una regulación de estas aplicaciones y sobre todo que sean algún conservador natural el que pueda listarse para etiquetar el producto, o en ocasiones también que tenga alguna certificación como que sea algo orgánico. Existe un mercado muy creciente para lo que es no solo un alimento que sea tratado con esta sustancia, sino producir la sustancia para que sea comercializada. Entonces, aquí les estoy poniendo algunos códigos QR donde ponemos algunos que son para, pues esta casa se encarga para vender compuestos para la industria química, es decir, para nosotros que hacemos análisis y todo esto, algunas de las sustancias, si ustedes enfocan su celular en estos códigos, pueden direccionarse a lo que son las páginas de internet. Les digo, algunos son para fuentes químicas, otros para algunas como la industria de alimentos o cosmética también. Entonces, en el país hay muy pocas industrias que se dediquen a la producción, ¿no? de este tipo de sustancias, por lo que también aquí se puede detectar como un nicho de mercado muy interesante. Entonces, la oxidación, ya hemos platicado antes, pues puede causar diferentes tipos de problemas en un alimento. Los problemas principales, vamos a ejemplificarlos, por ejemplo, cuando un alimento empieza a oxidarse o enraizar, sí, una oxidación lipídica o rancidez también se le llama, ¿no? Entonces, eso es causado por algunos radicales libres o especies reactivas de oxígeno, se llama también. Estas especies reactivas de oxígeno, pues también en la salud humana, les digo, pueden causar algunos problemas en la salud, como inflamaciones, algunas apariciones de algunos cánceres, tipos de cáncer también. Entonces, estas son algunos de las metas que tiene la aplicación de antioxidantes, poder estabilizar estas moléculas que se llaman radicales libres. Y dentro de la concepción de que podamos utilizar un extracto para generar un extracto de alguna planta o algún compuesto derivado de una planta para poder crear un alimento más saludable, o incluso que si algún extracto o algún compuesto de una planta medicinal se agrega dentro de un alimento, se puedan agregar esas propiedades, pues tenemos lo que es el concepto de alimentos funcionales, ¿no? Que es otro en el grupo de investigación se estudia mucho este concepto. Entonces ahí es donde se puede, dentro de las 5 opciones que tenemos para crear un alimento funcional, pues se pueden adicionar estos compuestos y generar, ¿no? Esas propiedades benéficas, ¿no? Entonces, adicionándolos para poder tener una propiedad extra. También en algunos puntos, como lo que hablábamos de la encapsulación también, o saber las propiedades de estas sustancias. Por ejemplo,
También en el grupo se estudia mucho lo que es la biodisponibilidad y la estabilidad, ¿no?, de los componentes. Algunos, ya habíamos dicho que algunos de los, como los compuestos fenólicos están ligados a fibra, pero también algunos terpenos que están en algunas plantas aromáticas son volátiles, es decir, con el calor se evaporan. Entonces ahí, pues si sabemos que la aplicación en un procesamiento de alimentos que lleve temperatura, por ejemplo, ahí va a ser difícil. Entonces tenemos que estabilizarlos. También para este punto la encapsulación nos ayuda. ¿Okay? Ya si quieren revisar también luego algunos otros conceptos de lo que son ingredientes alimentarios, aquí les dejo estos códigos con algunas normas y regulaciones, por ejemplo la FDA pues en Estados Unidos, y estas algunas normas nacionales también, ahí luego las pueden checar para tener un poquito más de detalles. Sí, ese también ya es el concepto que se maneja mucho en la industria, que es decir, que algunas de las sustancias que estudiemos tengan este carácter GRAS. Sí, GRAS es el acrónimo para la definición en inglés, que son sustancias naturales reconocidas normalmente como seguras para el consumo humano. Entonces, la FDA, que es el organismo que regula en Estados Unidos a estas sustancias, pues les da a muchas de las sustancias derivadas de plantas, le digo, de las que haya ese conocimiento antiguo de que su consumo no es perjudicial, les da esta definición, ¿no? Entonces, algunas otras también, si no hay conocimiento pues antiguo o científico también que se ocupa, pues ahí empieza a pedir más datos para poderlos dar esta clasificación. Entonces, si quieren leer un poquito más acá, pueden ustedes seguir estos códigos que acompañan en las diapositivas. En Europa también podemos encontrar algunas normas, ¿sí?, que regulan este punto. En México existen algunos, pero hay que aceptar que aún a niveles de regulaciones todavía tenemos bastante por hacer. ¿Sí? También si luego, les digo, mucho de lo que mueve a la industria de alimentos y las aplicaciones, pues son las patentes. Sí, es poder utilizar o incluso vender, ¿no? Tener reconocimiento por algún estudio o de alguna propiedad de alguna planta. Entonces, estas son algunas de las patentes que se encuentran en diferentes áreas. Por ejemplo, aquí chequé las de este índice que se llama Derwent, el índice de Derwent de innovación. Entonces, también pues, ustedes pueden checar acá alguno que es de acceso directo, es el Google Patents. Aquí pueden irse para ver algunas de las patentes que existen. Está la Oficina Europea de Patentes, la EPO, entonces también aquí pueden checar. Entonces, pero algunos tipos de industrias que sacan ventaja ya o está patentado, ¿no?, el uso de estas sustancias. Es en la química, farmacología, farmacia, polímeros, agrícola, ¿sí? Entonces, en los campos agrícolas muchas de esas sustancias tienen este tipo de usos. En la ciencia y tecnología de alimentos también, de hecho es de las que tienen más usos junto con la química, la biotecnología y la microbiología aplicada también, son algunos ejemplos, ¿no? Entonces todo esto pues va marcando un poco ya las perspectivas de mercado que podemos encontrar en un futuro de estas sustancias. Algunos de las publicaciones científicas también que se están generando en estas áreas, por área de conocimiento, por ejemplo, para la ciencia y tecnología de alimentos, este es el número de publicaciones científicas que están pues generando, ¿no?, o atrayendo la atención de los científicos. Y también aquí, pues, este conocimiento luego puede ser útil para poder sustentar ya un uso, ¿no?, ya sea en la ciencia y tecnología de alimentos, en la agricultura, en algunas cuestiones
de nutrición también, ya están viéndose, y en farmacia y química también. En esta base de datos, luego, si a ustedes les interesa saber las propiedades en específico de alguna sustancia, ustedes pueden entrar con este código QR, ustedes pueden entrar, ponen el nombre del compuesto y ahí les va a dar algunas de las características, pero también les puede dar algunas de las propiedades, ¿no?, que ya se cuentan, como si tiene algún olor, algún sabor, algún color, ¿sí? Las cuestiones toxicológicas también, aquí los pueden buscar, ¿sí? En cuestiones de olores y sabores, aquí también les dejo estos accesos para que chequen las propiedades de olor y sabor que pueden tener algunas de las sustancias de las que estamos hablando. Y que les digo, esa propiedad de olor y sabor, pues es importante para considerar su uso. Muchas veces les digo, hay que considerar el panorama completo del impacto, ya sea como antioxidante, como antimicrobiano y como saborizante. Entonces, por ponerles un ejemplo, nosotros hemos utilizado lo que es el aceite esencial de hoja de canela, ¿sí?, que tiene un gran poder antioxidante y un gran poder antimicrobiano, ¿sí?, pero pues tiene este olor a canela. Entonces, ¿en qué alimento podríamos aplicarlo? Para eso nosotros tenemos algún acercamiento que es, bueno, ¿qué alimentos pueden combinarse con el sabor a canela? Que el consumidor lo vea como algo aceptable. Entonces ahí ya vemos que hemos hecho algunas aplicaciones, por ejemplo, en manzanas, en duraznos, en uvas también, donde el sabor y el olor de estos alimentos mezclados con el olor y el sabor de la canela, pues son aceptables para algunos consumidores. Entonces ahí también, pues aparte de ese olor y ese sabor, lo que hacemos es agregar las propiedades del extracto de la canela, que tienen antioxidantes y antimicrobianos. ¿Okay? Algunas propiedades de este aceite, por ejemplo, pues los antioxidantes que tiene, ¿sí? Aquí se los muestro, pero también hemos visto que para el caso de la canela, pues no solo tiene estos antioxidantes, ¿sí?, sino que además pues es un aceite que es sensible a lo que es la temperatura, ¿sí? Entonces, en estas gráficas podemos ver cuando cuál fue el efecto, ¿no?, de utilizar un aceite de manera libre y encapsulado en el contenido de antioxidantes, pero también acá cómo se comportaba cuando hacíamos incrementos en lo que son los tiempos de exposición a luz ultravioleta, ¿sí? En este caso, al aceite los poníamos a la luz ultravioleta. La luz ultravioleta pues genera normalmente oxidación en algunos alimentos y también en algunas células, ¿no? Entonces aquí es donde comparábamos cómo el aceite que era puro o libre, que tanto se dañaba por ser expuesto a estas condiciones. ¿Sí? También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos acá los estudios que se han hecho de utilizar aceite de clavo, ¿sí?, para inhibir lo que son unos factores de virulencia, que son las biopelículas de salmonela. Entonces, las biopelículas, un ejemplo sería como el sarro que nos sale en los dientes entre lavada y lavada, esa pastita que se siente. Entonces, ahora el conocimiento nos indica que las bacterias crecen así, la mayoría de ellas, formando esta biopelícula, estos agregados. Entonces, ya nosotros mirábamos que combinando aceite esencial de clavo con luz ultravioleta también podríamos a tener un efecto sinérgico en el proceso de desinfección de este aceite para matar a esta bacteria que causa muchas enfermedades. En este caso,
las biopelículas crecían en lo que es acero inoxidable, que es un material que se utiliza mucho en la industria de alimentos también, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿no?, lo que es las biopelículas control y el número de células de salmonela que están ahí agregados y cómo se va disminuyendo la presencia de estas células cuando se incrementa la concentración del aceite de clavo, pero también cuando se incrementa la luz ultravioleta. Entonces, y ya luego pues hacíamos combinaciones, ¿sí? Aplicando los dos, tanto aceite de clavo como luz ultravioleta, para ver cómo se utilizan concentraciones mucho menores al aplicarlos de manera unida en una combinación. Este es otro estudio donde aplicamos aceite esencial de orégano, ¿sí? Este aceite esencial de orégano tiene terpenos muy potentes y nosotros lo aplicamos en una matriz, por el caso del pepino, que es sensible a lo que es el crecimiento, el deterioro por hongos y algunas bacterias también. Sí, entonces, y además, pues los pepinos también se deshidratan, son muy sensibles a perder humedad, ¿ok? Entonces acá lo que hacemos es hacer una combinación. Pusimos algunas ceras y algunos polisacáridos que se pueden utilizar para lo que es esto, ese recubrimiento que les digo, esa cerita que se pone sobre los frutos, pero en esa cera nosotros agregamos lo que es ese aceite de orégano, es decir, para evitar que los frutos perdieran la humedad, pero pues también tener menos hongos, que crecieran menos hongos en los frutos. ¿Sí? Entonces, también la manera en que se apliquen, también los hemos formulado algunos tipos de películas que pueden utilizarse para envases de alimentos. Sí, ahí hemos agregado para el caso de algunos extractos de madera y raquis de uva, que tiene algunos compuestos fenólicos también, con capacidad antimicrobiana y antioxidante. Entonces, ahí pues hemos visto que las bacterias pueden crecer menos en ese tipo de envases y también la presencia de algunos antioxidantes en el envase bloquea el paso de la luz ultravioleta, es decir, la luz ultravioleta no pasa a través de esos materiales y por lo tanto el alimento que esté envasado ahí dentro pues se protege más de lo que es la oxidación que puede causar, la rancidez que pueda causar la luz ultravioleta. En este caso se utilizó un flavonoide que también está presente, por ejemplo, en las uvas, en el raquis de las uvas, lo hemos visto, que es un subproducto, es decir, algo que se desperdiciaba. Y tiene algunos, es un riesgo muy grande, ¿no?, para lo que son principalmente niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Entonces ya mirábamos que, ok, la quercetina no tenía un efecto para matar completamente a esta bacteria, pero sí afectaba significativamente la virulencia de la bacteria, es decir, era menos infecciosa o tenía menos factores de virulencia, que era como nosotros lo estudiamos. Ese es un ejemplo, ¿no?, para que de lo que yo les comento. También estudiamos ya algunos que en el aceite de orégano, que hemos visto que es muy útil en diversas matrices alimentarias, pues acá empezamos nosotros a generar o tener la necesidad de generar conocimiento de cómo están funcionando. Entonces, hay muchos de los estudios que hacemos en el laboratorio también es para generar conocimiento de cómo están funcionando, cómo es que inhiben esto que llamamos, pues la bacteria no la mata, pero es menos virulenta, causa menos enfermedades. Pues ahí tenemos que buscar lo que decimos los mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, estamos muy interesados también en generar este tipo de información. En este caso les digo el carbacrol. El carbacrol es el compuesto mayoritario, un terpeno que está en el aceite de orégano. Y ya tenemos algunas aplicaciones. Y también
pues en este caso se muestra el efecto que tiene sobre la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que, aunque tiene mayor impacto en las áreas clínicas, también se ha visto que puede estar presente contaminando algunas matrices de alimentos. Entonces acá lo que vimos en los mecanismos de acción es su efecto que tiene sobre la comunicación entre las bacterias, ¿sí? Entonces acá mirábamos ya estudiando más esto de la virulencia, es decir, no mata la bacteria, pero sí la hace menos virulenta, forma menos biopelículas. Pues ya vemos que algo que regula mucho todos estos factores de virulencia es la comunicación intercelular. Entonces, ahí nosotros empezamos a estudiar eso, cómo las bacterias se comunican para responder y crear virulencia, y cómo los compuestos de las plantas pueden actuar para inhibir esta virulencia también. ¿Sí? Tenemos algunos otros tipos de estudios, algunos que les podría comentar. Por ejemplo, tenemos algunas tesis que les puedo mostrar. Serían, en este caso, lo que es la aplicación de aceite esencial de orégano, que se comparó con otros desinfectantes, ¿no? Entonces, para desinfectar biopelículas de E. coli, salmonella, de superficies de acero inoxidable, ¿sí? Pero también como un problema que existe con algunos desinfectantes es que son corrosivos y que muchas de las superficies que se utilizan en la industria de alimentos, pues ahí o si utilizamos el aceite de orégano, podemos tener un efecto antimicrobiano, un efecto desinfectante, y también evitamos que se corroa o que se oxide, que se dañe el acero inoxidable. Este es un trabajo que hizo Jesús Luna. Jesús Luna fue estudiante de maestría en el laboratorio. Entonces, algunos de sus resultados, les digo, iban enfocados desde ese punto de vista, estudiar el aceite de orégano, los compuestos principales que presenta, cómo evitan que la salmonella y la E. coli en un cierto punto puedan, que no se adhieran al acero, ¿sí? Entonces, que no formen estos agregados que llamamos biopelículas, les digo, y si las bacterias se adhieren menos, pues esas bacterias no están protegidas, porque cuando se adhieren, como que empiezan a generar una barrera para protegerse de los desinfectantes. Entonces, el acercamiento de la tesis de Jesús, pues fue utilizar el aceite de orégano desde ese punto de vista, de inactivar estas biopelículas de salmonella y E. coli, pero pues también había evidencia que otro tipo de terpenos, como los que se encuentran en estas plantas, pueden también ser utilizados como anticorrosivos, ¿sí? Es decir, estos compuestos son no polares, son como oleosos, así como aceites, pues. Entonces se impregnan en las superficies del acero y ahí no solo matan a las bacterias, sino que podemos hacer que se proteja al aceite, ¿no? Hay otros tipos de estudios que también podría comentarles, que hemos hecho, por ejemplo, con la tesis de Patricia, ¿sí? Entonces, eso rapidito se los paso, porque chicas, ustedes me avisan cuando el tiempo vaya a estar justo, ¿no? Entonces, la tesis de Patricia, Patricia Palafox, ella hizo combinaciones de diversas sustancias de origen natural, no solo las que les hablé ahorita. Por ejemplo, ya les he platicado un poco lo que son las biopelículas, ¿no? Entonces, estos agregados, esto que les digo que es parecido a lo que es como el sarro dental. Entonces, cuando las bacterias se adhieren, aquí empiezan a producir lo que son algunas polisacáridos y proteínas. Entonces, los empiezan a producir y forman esta barrera que los protege de la desinfección, ¿sí? Entonces ahí Patty lo que hizo fue proponer utilizar algunas enzimas, ¿sí? Que ya se sabe que degradan polímeros, como son la celulasa y la papaína. Entonces
ahí ella lo que hizo es primero aplicar estas dos enzimas, ¿sí? Y luego que se rompieran o se deshicieran los carbohidratos, pues también ella aplicaba un compuesto natural que viene derivado de algunas semillas de cítricos que se le ha denominado citral, ¿sí? También lo podemos encontrar en algunas hierbas aromáticas como el té de limón o la hierba de zacate limón se llama también. Entonces, les digo, el acercamiento de Patty para sus estudios era, bueno, aplicar celulasas y papaínas para que rompieran todos esas cadenas de polímeros que protegían a las bacterias que estaban escondiditas ahí adentro. Y ya una vez que se rompían esas sustancias, las células pues eran liberadas y eran más sensibles a lo que era el ataque del citral, para así poder inactivar, ¿no?, lo que es a esta bacteria que era el Staphylococcus aureus, que causa muchos problemas, ¿no?, en lo que es la industria de alimentos. Okay. Entonces, en un contexto general, pues esto es lo que estudiamos. Les digo, pues me gustaría hablarles mucho más, ¿no?, de todo lo que hacemos en el laboratorio. Pero pues el tiempo es reducido, entonces de ahí ya luego les vamos a dejar los datos por si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, podamos pues aclararlo, ¿sí? Entonces, en general, yo sí les recomiendo mucho, pues no solo a lo que son los productores o los innovadores en la industria de alimentos, sino todos los que estamos en esta área, ¿no? Tanto al consumidor también, porque al final, si trabajamos para alguien, es trabajar para la gente que consume estos alimentos, que necesita comer más saludable, que necesita que los alimentos duren más, ¿sí? Porque pues, los precios son caros, entonces si un alimento dura más, se mantiene con buena calidad, pues va a ser un beneficio para nuestro bolsillo, ¿sí? Aparte que el alimento sea más saludable. Entonces, habemos muchos que estamos involucrados, sino toda la población, ¿no?, en lo que es la cadena alimentaria, y estos temas son muy interesantes. Poder prepararnos, ¿no?, para este cambio que ya es más notorio en la industria alimentaria. Ya vemos que hay más empresas que ya están utilizando este tipo de sustancias como conservadores. Entonces, eso les digo, pues nos impulsa para continuar haciendo estos tipos de estudios. Y pues acá voy a terminar, les digo, para no hacerlo tan extenso y no se vayan a cansar, pues para que vean, si tienen alguna otra duda, acá en esa liga pueden buscar lo que son las publicaciones del laboratorio. También tenemos un sitio de laboratorio y nuestra página de Facebook, ahí para que nos sigan y ahí puedan estar enterados, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Compartimos los últimos estudios también, pero también compartimos hay mucho conocimiento, ¿no?, que a veces es como básico, ¿no?, para tratar de compartir lo que puede asegurar que un alimento dure más tiempo y que sea más seguro para el consumidor. Entonces, les agradezco mucho y pues yo creo que ahí ya estoy más o menos en el tiempo, ¿ok? Entonces, quedo abierto para sus comentarios o sus preguntas. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por haber compartido con nosotros su experiencia y su conocimiento en este tema que sin duda, como usted mencionaba, es muy amplio y pues este tiempo quizá no alcanza para ver la cantidad, ¿no?, de hallazgos que se han encontrado. Sin embargo, es bueno pues incentivar y el ver a la audiencia en general de distintas áreas, consumidores, personas que no son estudiantes, que ya trabajan en la industria alimentaria, más o menos un panorama de qué es lo que se está encontrando y hacia dónde puede ir dirigido, que definitivamente es algo que va a seguir y va a seguir siendo una constante, ¿no?, y que va a ir en aumento toda esta parte de la innovación. Tenemos unas preguntas de nuestra audiencia. Una persona le pregunta que ¿cuál sería el aceite esencial más recomendado para inhibir el crecimiento de Botrytis cinerea? Ok,
pues esa pregunta la hizo Carmen Domínguez, ¿va? Carmen, muchas gracias por la pregunta. En el contexto de lo que les expliqué, ahí depende mucho el alimento en el que quieras tratarlo, ¿sí? Nosotros, te digo, hemos visto que algunos aceites esenciales como el de canela, el aceite de hoja de canela, específicamente hemos estudiado más ese, y el de orégano, son muy buenos muy efectivos para atacar a este hongo, ¿sí? Pero este hongo puede estar en diferentes tipos de frutos y esos frutos pueden tener un olor o un sabor también. Entonces ahí te digo, si nosotros lo hemos aplicado, por ejemplo, en uvas, que en uvas el aceite de hoja de canela pues va muy bien en cuanto a olor y sabor. Entonces, aparte de que inactiva el hongo del botrytis, pues le da un olor y un sabor. Cuando hacemos nosotros los ensayos sensoriales, ahí los evaluadores lo califican como agradable en ciertas concentraciones. Pero ahora también imagínate tratar esas uvas con lo que es el aceite de orégano. Entonces, imagínate unas uvas con sabor a orégano, quizá no son tan aceptables, pues, desde el punto de vista de olor y sabor. Y eso aplica para muchos otros compuestos. Yéndonos un poco más al extremo, también algunos compuestos del ajo y la cebolla son muy buenos para matar a este hongo. Y una vez más, si le aplicas ajo o cebollas a las uvas, pues ahí ese olor y ese sabor no es compatible. Entonces ahí es lo que yo les he comentado. Entonces, yo te podría recomendar el aceite de hoja de canela, que es donde ya hemos demostrado para el caso de botrytis en uva, que no solo mata el hongo, sino que el olor y el sabor a ciertas concentraciones es aceptable y además se agregan lo que son las propiedades antioxidantes del aceite a las uvas, ¿sí? Entonces ahí ya para más detalles entra a algunos de las ligas que puse ahí al final sobre publicaciones. Tenemos varias publicaciones al respecto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Parece que una persona más estaba escribiendo una pregunta, nos dijo buenas tardes, pero no escribió más. Entonces voy a pasar a otra pregunta que recibimos a través del correo, y es acerca de ¿qué considera usted que haga falta para ver que estos hallazgos puedan ver la luz de una manera práctica en la industria alimentaria? Porque muchas veces vemos todo esto publicado en artículos científicos, lo vemos en reportajes, así en pláticas, pero ¿cuál considera usted que falte cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso es decidirse, ¿sí? Yo creo que en las cuestiones de innovación y más para nuestro país y nuestras regiones, podemos ver que no está tan explotado. Entonces es un buen nicho de mercado que existe. Y les digo, y podemos ver a nivel internacional algunos ejemplos muy importantes de cómo ciertas industrias o empresarios innovadores están sacando ventaja de esto. Entonces acá también, en este contexto de la bioprospección y la exploración de lo que hay en nuestros tejidos, ahí les recuerdo que desde el punto de vista de diversidad en plantas, por ejemplo, México es muy rico y tiene muchas plantas que son únicas de la región, ¿sí? Son autóctonas de la región, y también aquí podemos encontrar compuestos muy específicos, oportunidades muy específicas y oportunidades de mercado, yo me refiero, para innovar, no solo para estudiar. Y que nos puede ayudar a motivarnos para ver que esto realmente es un negocio, que hay dinero ahí. Pues hay que ver las empresas que están fuera, ¿sí? Hay que ver lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, en Asia también, donde ahí ya están los dineros moviéndose. Y les digo, ahorita está muy de moda lo que es aceites esenciales. O sea, todo el mundo está con los aceites esenciales. Es un claro ejemplo del montón de dinero que se mueve con estas sustancias. Ustedes vean lo que vale un frasquito de aceite, por ejemplo. Entonces, ¿y de dónde vienen esos aceites? Ese es otro asunto. Vienen normalmente de fuera. Si alguien innovador, algún empresario de aquí de México, de la región, dijera, yo voy a poner mi planta para extraer aceites, y aquí, por ejemplo, algunas de las ligas que les puse aquí es de una cooperativa que está en Chihuahua,
¿sí? Que ellos le pagan a colectores para que vayan a la sierra a colectar orégano, y del orégano ellos extraen el aceite. Entonces tienen varios certificaciones, y sobre todo se ve algo como sostenible, pues que va bien con el medio ambiente. Entonces ahí pueden checar, y yo digo que sí, eso nada más, ver cómo en otros lados ya está siendo una fuente de empleo y que mueve bastante la economía, para que se motive a alguien que quiera emprender, ¿no? De manera regional. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos más preguntas de nuestra audiencia. Puede ver que una en pantalla. Nos pregunta Andrés Damián, ¿cuál puede ser el inconveniente si utilizamos compuestos de fuentes vegetales que no aparecen en la lista GRAS como aditivos en alimentos? Hola Andrés, qué gusto leerte. Andrés estuvo algún tiempo en nuestro laboratorio hace años. Entonces, ahí hizo de hecho algunos estudios con sustancias también, de extractos de cítricos, si mal no recuerdo. Pues bueno, si los compuestos que utilizamos no son GRAS, vamos a tener alguna limitación, que es decir, la aplicación no va a ser tan directa, ¿no? Pues depende también el país en el que estemos trabajando, les digo, porque hay que ver las legislaciones locales que existan, ¿no? Entonces, pero si no es GRAS es porque no está reconocida o no se ha solicitado, pues, que se reconozca como segura para esa sustancia para la salud. Entonces ahí habría que empezar o iniciar el registro, que es parte también de la inversión, ¿no? De lo que hay que hacer. Entonces, sí, por eso muchos de los estudios que yo les muestro aquí ya, que llevan ya aplicaciones en alimentos, sí nos hemos asegurado de eso, pues de que esa sustancia ya esté listada como segura, pues, para consumir. ¿Por qué? Porque eso ya nos va a hacer que esté más cerca de poder llegar a una aplicación. Que lo que hacemos con las sustancias que no son seguras es explorar sus propiedades, ¿sí? Y todo ese conocimiento luego puede utilizarse para solicitar que sea certificada como GRAS. ¿Okay? Sí, muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta más, todavía tenemos tiempo, no se preocupe. Dice, buenas tardes de Rosy. Buenas tardes. Dentro de la composición de un aceite esencial, algunos de sus componentes pueden tener un papel antagónico, por ejemplo, en la actividad antimicrobiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy, por esa pregunta, que de hecho se me pasó mencionarla, pero es algo que estamos empezando a estudiar mucho en el laboratorio, lo que es el efecto de combinar sustancias. Mirábamos, esos estudios empezaron porque empezamos a observar que algunas sustancias que estaban en un aceite esencial, en este caso, o algún extracto de alguna planta, cuando las aplicábamos de manera directa, a veces no eran tan efectivas, ¿sí? Es decir, la sustancia pura no era tan efectiva cuando la aplicábamos en combinación. Ahí empezamos a ver lo que era esta idea del efecto de que estén combinadas en una mezcla, que puede haber interacciones, ya sea entre ellas, pero también puede haber esto que le llamamos el opuesto a lo que Rosy menciona, que es antagónico, es efecto sinérgico, ¿sí? Es decir, funcionan mucho mejor cuando están combinadas, sobre todo si son sustancias que tengan estructuras químicas diferentes, ¿sí? Entonces, ahí mirábamos que quizá dos moléculas que tengan una estructura diferente, al ser utilizadas como un antimicrobiano, pueden atacar a la célula de una bacteria en diferentes puntos. Entonces, llegar por diferentes puntos y ahí tener ese efecto sinérgico. Sí hemos visto que al combinar algunos compuestos, pues viene lo que es el antagonismo. Realmente son pocos, eso hay que decirlo, porque las sustancias, la naturaleza, como decimos, es muy sabia, ¿no? Muchos de los compuestos estos de los aceites esenciales, lo que está en los aromas, en las esencias de las plantas, pues son producidos por el tejido vegetal para protegerse, ¿no? En el medio ambiente y sobrevivir. Entonces, sí, esto de la composición es muy interesante.
hemos hecho algunos estudios también ahí, Rosy, te invito a checar lo que es el link de publicaciones que pasé del laboratorio. Ahí tenemos algunos capítulos de libros, publicaciones, donde ya hemos evaluado esto de la sinergia. De hecho, en la última tesis que les platiqué de cómo combinando celulasa, papaína y citral, ahí nosotros evaluábamos en qué concentraciones podíamos tener este efecto sinérgico, ¿no? Que es el opuesto al antagónico. Afortunadamente no tenemos mucho este efecto, y también, si lo hemos observado, pues no es de mucho interés para la industria, ¿no?, de alimentos. A veces, lamentablemente, a veces generan muchos resultados en el laboratorio que no son tan positivos, pues, pero eso que no es tan positivo, pues no interesa mucho desde el punto de vista práctico, porque pues si no funcionó, aunque es conocimiento, ¿no?, que está ahí, está registrado. También si entran en las páginas del CIAT, ahí van a encontrar lo que es el repositorio de tesis del CIAT. Ahí pueden ver que se estudian también estos efectos y se reportan. A veces no llega al artículo, pero pues en las tesis seguro que está. Entonces sí, ese concepto del efecto de mezclas y combinaciones es algo muy interesante. Perfecto, doctor. También nos acaba de llegar. Muchas gracias por su respuesta. Muy interesante, la verdad, ver todo esto que no es algo tan sencillo, es multifactorial, ¿no? El hecho de que un compuesto actúe sobre cierto microorganismo de cierta manera. No son cosas por eso requiere tanta investigación y tanta ciencia detrás de esto, sobre todo en el caso de los alimentos, que es algo que nosotros vamos a consumir y que pues es muy importante, ¿no? La seguridad alimentaria en los alimentos. Tenemos una pregunta más, doctor. Es de Germán Vidal. Deme un momento. Aquí está. Nos pregunta, buenas tardes, ¿han explorado en separar los químicos aromáticos que dan sabor para ampliar las posibilidades de aplicación en los aceites esenciales? Gracias. Pues sí, hay muchos estudios que se han hecho en separar, pero también aquí es donde al inicio de la plática les comentaba, ¿no?, lo que era ya la producción de sustancias sintéticas. Ahí ya se combina un poco con esto que es la química verde, la revolución verde, porque es decir, ya hacemos la caracterización de los compuestos que hay en un aceite esencial o en un extracto de alguna planta. Luego tenemos la ventaja de ir a alguna casa comercial que vende químicos ya puros, y nosotros, ok, en tal extracto identificamos los tales compuestos, vamos a comprarlos y empezar a hacer estos estudios de combinaciones. Entonces ahí es algo de lo que hacemos, ¿no?, de poder cómo interactúan en los compuestos de manera individual, o la contribución individual de los compuestos, mejor dicho, para estas propiedades. En este caso tú hablas del olor o el aroma, pero pues también, te digo, algunos compuestos vemos que tienen capacidad antioxidante, otros no son antioxidantes, pero son antimicrobianos, ¿sí? Y otros no tienen ninguna de las dos propiedades, pero tienen un olor o un sabor, y vemos que si lo retiras de la combinación, los otros que son antimicrobianos y antioxidantes no tienen la misma efectividad. Entonces tienen un papel ya sea en interacciones químicas o físico-químicas que hace que combinados sean como más efectivos que individuales. Te digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces sí puede pasar lo que nos comentaba Rosy anteriormente, que es el antagonismo. Pero sí se han hecho estudios y normalmente tratamos de contemplarlos, de la contribución individual que tienen los compuestos. Muchas gracias, Germán, por la pregunta. Muchas gracias, doctor, por contestar, y nuevamente le agradezco por el tiempo que nos dio para compartir este conocimiento con nosotros y con nuestra audiencia. La verdad es un tema muy interesante. Nuevamente le agradecemos, y sin duda continuará siendo un tema de relevancia en lo que es la industria alimentaria en los próximos años. También queremos agradecerles muy especialmente a nuestra audiencia, al público que compartió sus dudas, que estuvo al pendiente, que estuvo escuchando. Muchísimas gracias, y queremos invitarlos también a los siguientes eventos que tenemos.
Tenemos algunos eventos planeados, por ejemplo, productos que están a base de hongos, algunos productos hechos a base de plantas, y también tenemos prospectada una plática acerca de envases inteligentes activos. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí van a poder ver más información acerca de fechas y sobre un poco más sobre estos temas. Mi nombre, como les decía, es Ileana Acuña, y fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy en este webinar, y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.